Escuché un grito y luego silencio. Nadie volvió a mencionar su nombre. Dijo que vio algo moverse dentro del hangar 4. Algo que no caminaba como nosotros. De este mundo. La última vez que lo vi, estaba temblando. Dijo que no era tecnología, que era algo vivo y que lo estaban intentando conectar a un motor. Después cerraron el nivel, quemaron los informes y nos dijeron que si hablábamos, nos harían desaparecer igual que a él. Esto no es una teoría conspirativa. Esto es lo que de verdad ocurrió en el Área 51. ¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre el mundo fuera solo una fracción de la verdad? ¿Qué ocurriría si las piezas más importantes del rompecabezas estuvieran escondidas a plena vista, pero selladas bajo niveles de seguridad que ni los presidentes pueden romper? En el corazón árido del desierto de Nevada, donde la temperatura puede fundir el metal y la soledad domina el paisaje, existe un lugar tan protegido, tan controlado, que su simple mención ya es motivo de sospecha. El Área 51. Una instalación que durante décadas fue completamente negada por el gobierno de los Estados Unidos. Ni un mapa, ni una declaración oficial, ni una fotografía satelital. Nada. Silencio absoluto. Hasta que los secretos comenzaron a filtrarse. Pero el Área 51 no es solo una base aérea. Es una cápsula del tiempo. Un espacio donde la tecnología se encuentra con lo inexplicable. Donde los límites de la física, tal como la conocemos, parecen doblarse. Y donde lo que se oculta va mucho más allá de lo que el ojo humano podría soportar. Hoy vas a descubrir información que durante años fue clasificada como Top Secret. Documentos desclasificados bajo presión legal, testigos que han esperado toda una vida para hablar y grabaciones que nadie se atrevió a difundir. Porque lo que se esconde aquí no es solo secreto, es profundamente perturbador. ¿Por qué una simple instalación militar necesita niveles de seguridad que rivalizan con los del Pentágono? ¿Por qué aparecen objetos voladores no identificados cerca de su espacio aéreo constantemente, según informes oficiales? ¿Qué tipo de tecnología fue desarrollada ahí que no existe en ninguna otra parte del planeta? Y hay algo aún más inquietante. Muchos de los proyectos que se desarrollaron allí simplemente no tienen explicación lógica. Ingenieros que no entendían los planos que construían. Científicos que recibieron piezas que no sabían replicar. Testimonios de materiales que reaccionan a la mente, a la intención, como si fueran conscientes. Este video no es otro más sobre teorías conspirativas. Es un viaje a lo más profundo del misterio. Un recorrido por la línea borrosa entre ciencia avanzada y conocimiento prohibido. Y lo más importante, una oportunidad para que tú formes tu propia opinión con base en hechos, archivos y voces que por fin saldrán a la luz. Prepárate para ver lo que muchos no quieren que veas, para escuchar lo que muchos han intentado silenciar, porque esta vez no vamos a dejar cabos sueltos. Una vez que entres, no hay vuelta atrás. Y créeme, después de esto, no volverás a mirar al cielo de la misma forma. En 1955, cuando la Guerra Fría llegaba a uno de sus puntos más álgidos, los Estados Unidos estaban desesperados por obtener ventaja sobre la Unión Soviética. Espiar al enemigo se volvió prioridad nacional. Fue entonces cuando nació un proyecto ultrasecreto de la CIA conocido como Aqua Tony. Este requería un lugar donde se pudieran probar aviones que volaran más alto, más rápido y más lejos de lo que el mundo había imaginado. Ese lugar sería Groom Lake, una pista seca y olvidada en el desierto de Nevada.
Ese fue el nacimiento operativo del Área 51. Pero la historia del misterio comienza mucho antes de su construcción. En julio de 1947, algo cayó del cielo sobre Roswell, Nuevo México. El ejército primero anunció que había recuperado un platillo volador. Al día siguiente, la historia cambió. Era un globo meteorológico. Desde entonces, millones han debatido. ¿Fue un accidente extraterrestre encubierto o solo una prueba militar malinterpretada? Este suceso encendió la chispa, y aunque oficialmente Roswell no tiene conexión con el Área 51, cronológicamente marcó el inicio de la obsesión pública, por lo que no se nos dice. Las conexiones son demasiado simbólicas como para ignorarlas. En paralelo, científicos y oficiales de alto rango reportaban avistamientos de luces que desafiaban la física conocida. Proyectos como Blue Book fueron creados para investigar los fenómenos aéreos no identificados, pero muchos creen que su verdadero propósito era encubrir lo que realmente se estaba investigando o recuperando. El Área 51 se convirtió en el hogar de tecnologías que no solo eran clasificadas, sino que parecían imposibles. Durante décadas, se probaron allí aviones como el U-2 y el SR-71 Blackbird, capaces de alcanzar velocidades y altitudes que parecían de ciencia ficción. Pero lo inquietante no era solo lo que se desarrollaba, sino lo que no se podía explicar. Varios empleados y técnicos que trabajaron en Groom Lake han confesado, bajo juramento o de forma anónima, que llegaron piezas de tecnología cuyo origen no se les dijo. Algunos creían que eran restos de aviones soviéticos. Otros, que se trataba de ingeniería inversa, de naves que no eran humanas. Uno de los testimonios más célebres es el de Bob Lazar. En 1989, declaró haber trabajado en S-4, una instalación secreta cerca del Área 51, donde supuestamente estudió 9 vehículos de origen extraterrestre. Aunque su historia ha sido muy debatida, muchos detalles que dio fueron confirmados años después. La obsesión del gobierno por mantener el secreto llegó a extremos perturbadores. Fotografías satelitales del lugar fueron censuradas hasta el año 2013. Empleados firmaban contratos que les impedían contar lo que veían, incluso a sus familias. Algunos han reportado enfermedades graves, supuestamente por exposición a materiales tóxicos, sin recibir ninguna compensación. Pero, ¿por qué tanto secreto? Una explicación lógica es la necesidad de proteger avances tecnológicos, pero otra, mucho más inquietante, es la de evitar un pánico colectivo. Si el Área 51 realmente almacena tecnología no humana, ¿cómo reaccionaría el mundo si eso se confirmara? Más allá de la tecnología, también están los testimonios de fenómenos inexplicables. Luces que cambian de dirección bruscamente, objetos que desaparecen en pleno vuelo, sonidos que afectan la mente humana. Incluso hay registros de interferencias electrónicas cada vez que estos objetos aparecen. Los documentos desclasificados hasta ahora no niegan estos fenómenos. De hecho, muchos admiten que hubo objetos que no pudieron ser explicados. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda. ¿El Área 51 es solo un laboratorio avanzado? ¿O es el receptáculo de verdades que cambiarían nuestra comprensión de la realidad? El misterio de su origen no reside solo en lo que se oculta, sino en lo que no se dice. Cada silencio oficial, cada cambio de versión, cada documento tachado es una pieza más del rompecabezas. Y si bien el Área 51 fue construida como respuesta a un conflicto geopolítico, su verdadera historia parece tener un origen mucho más oscuro y quizás más allá de este mundo.
A lo largo de los años, el Área 51 no solo atrajo la atención de investigadores y teóricos de la conspiración, sino también la de los medios de comunicación. Documentales, películas e incluso videojuegos comenzaron a retratar la base como el epicentro de actividades alienígenas. Pero lo más desconcertante es que, en algunos casos, las descripciones ficticias parecían coincidir con testimonios reales. Por ejemplo, en 1996, la película Independence Day incluyó una base secreta subterránea en el desierto, con una nave extraterrestre en exhibición. Meses después, surgieron filtraciones que hablaban de estructuras subterráneas reales en Groom Lake. ¿Pura coincidencia? ¿O una forma de filtrar la verdad disfrazada de ficción? No podemos ignorar tampoco el papel que jugó la CIA en alimentar y controlar estas narrativas. Documentos liberados recientemente revelan que muchos de los avistamientos reportados entre las décadas de 1950 y 1970 fueron causados por vuelos de prueba de aeronaves secretas. Pero lo interesante es cómo la agencia permitía e incluso fomentaba que la gente creyera que se trataba de ovnis. Era la cortina de humo perfecta. Mientras todos miraban al cielo esperando ver un platillo volador, lo que realmente estaban viendo era el primer avión espía de su tipo surcando el espacio aéreo. Así, el fenómeno ovni se convirtió en un arma psicológica útil para mantener la atención lejos de la verdad tecnológica. Sin embargo, hay otro ángulo aún más inquietante: el testimonio de antiguos oficiales de inteligencia que afirman haber presenciado no solo tecnología avanzada, sino también biología no humana. Se ha hablado de cámaras criogénicas, de cuerpos que no responden a ninguna clasificación conocida, y de estudios médicos realizados en instalaciones sin registros públicos. Un exagente del gobierno, cuyo nombre permanece clasificado, afirmó que lo más aterrador del Área 51 no son las naves, sino los protocolos que se activan cuando hay contacto biológico. Estas declaraciones, aunque imposibles de verificar, han sido repetidas por diferentes fuentes en años distintos, aumentando su credibilidad. Durante los años 80 y 90 se establecieron nuevas medidas de vigilancia. El acceso fue limitado incluso para personal con autorizaciones de seguridad elevadas. Se colocaron sensores de movimiento enterrados en la arena, cámaras ocultas entre las rocas y vehículos sin identificación comenzaron a patrullar la zona las 24 horas del día. Incluso hoy, si te acercas a ciertas zonas del perímetro, un helicóptero puede aparecer sin previo aviso, seguirte por kilómetros y desaparecer sin dejar rastro. ¿Por qué tanto gasto y precaución si lo que allí se guarda es simplemente tecnología militar obsoleta? En años recientes, la transparencia obligada por leyes de acceso a la información ha abierto pequeñas ventanas. Una de las revelaciones más llamativas fue que el Pentágono destinó más de $22 millones a un programa llamado Advanced Aerospace Threat Identification Program, AATP, con la misión explícita de estudiar objetos voladores no identificados. Uno de sus asesores científicos afirmó que ciertos materiales recuperados en el pasado aún no han podido ser replicados ni comprendidos. Esto encaja perfectamente con los rumores de ingeniería inversa practicada en las instalaciones del Área 51. Y si bien muchas teorías pueden sonar descabelladas, existe un patrón que se repite. Las versiones oficiales siempre llegan tarde, cuando ya el público ha comenzado a sospechar. Esto sugiere que parte de la verdad ha sido filtrada poco a poco, dosificada como si el gobierno preparara a la población para aceptar algo mucho más grande.
Uno de los aspectos más escalofriantes del Área 51 es su absoluta desconexión del resto del mundo. La base opera como una entidad paralela, con su propia infraestructura, normas internas y personal que permanece completamente aislado durante semanas o meses. Se ha dicho que los empleados son transportados en vuelos privados desde el aeropuerto de Las Vegas, en un sistema conocido como Janet, una flota de aviones sin distintivos, cuyos itinerarios jamás figuran en ningún registro público. Dentro, los trabajadores se dividen por niveles de acceso. Un ingeniero puede trabajar en un ala del complejo sin saber lo que sucede al otro lado del mismo edificio. Esa compartimentación extrema es una táctica deliberada para evitar que cualquier individuo conozca demasiado. También se han reportado estructuras subterráneas masivas. Algunos exmiembros del personal mencionan túneles que conectan distintos sectores de la base. Otros aseguran haber descendido más de 5 niveles hacia laboratorios sin ventanas, sin relojes, donde la única iluminación provenía de tubos de neón fríos e impersonales. El propósito de estas instalaciones es aún más nebuloso. Algunos indican que se usaban para realizar pruebas en materiales exóticos, otros que albergaban cápsulas selladas con entes biológicos preservados en líquidos que retardan la descomposición. No hay imágenes oficiales, solo relatos fragmentados. Pero todos coinciden en lo mismo. Lo que se esconde ahí abajo no debe ver la luz del día. En 2019, miles de personas respondieron a una convocatoria viral titulada Storm Area 51. Lo que comenzó como una broma se convirtió en una preocupación de seguridad nacional. El ejército estadounidense emitió comunicados advirtiendo que usarían la fuerza si alguien intentaba entrar. ¿Por qué tanta firmeza para proteger una base abandonada? ¿Por qué el miedo a una simple marcha si no había nada fuera de lo común allí? Las respuestas a estas preguntas parecen obvias cuando se observa el historial. Groom Lake no es simplemente una base militar. Es una cápsula del tiempo de secretos no revelados. Una bóveda que guarda más que tecnología. Guarda historia oculta. Desde principios del siglo XXI, ha aumentado el número de peticiones de transparencia, tanto de parte de ciudadanos como de congresistas. Sin embargo, las respuestas siguen siendo vagas. Incluso cuando se desclasifica información, esta llega con páginas tachadas, omisiones evidentes y un lenguaje que evita afirmaciones directas. Un ejemplo claro fue la solicitud de varios senadores al Departamento de Defensa para esclarecer los objetivos del programa AA-Tape. La respuesta: no podemos confirmar ni negar la existencia de materiales de origen desconocido almacenados en instalaciones federales. Esa frase, cuidadosamente escrita, dice más de lo que oculta. En retrospectiva, todo el desarrollo del Área 51 parece seguir un guión meticuloso. Desde el silencio inicial, pasando por las negaciones públicas, hasta la dosificación lenta de verdades a medias, el patrón siempre se ha mantenido. Pero la verdadera pregunta no es por qué el gobierno oculta información, sino por qué empieza a liberarla ahora. ¿Estamos cerca de una revelación mayor? ¿Nos están preparando para aceptar una verdad que no puede mantenerse oculta por más tiempo? Hay quienes afirman que la humanidad ha vivido durante siglos con conocimientos fragmentados, protegidos por élites, sellados en lugares como el Área 51, que hay una arquitectura paralela a la historia oficial, una historia que conecta civilizaciones antiguas, tecnología no terrestre y pactos secretos entre gobiernos y entidades desconocidas.
puede sonar fantasioso, pero también lo era volar a la Luna, hasta que se logró. Y es que el verdadero misterio del Área 51 no está solo en sus hangares o en sus túneles, sino en su capacidad para cambiar lo que creemos posible. A simple vista, el Área 51 podría parecer solo una base aérea olvidada en medio del desierto, pero en sus entrañas ha sido el escenario de algunos de los proyectos militares más ambiciosos, arriesgados y peligrosos de la historia moderna. Lo que comenzó como un centro de pruebas para un avión espía evolucionó hacia un laboratorio de innovación bélica y tal vez algo más. Uno de los primeros grandes desarrollos fue el Lockheed U-2, un avión diseñado para espiar desde altitudes imposibles de alcanzar por la defensa soviética. Su diseño fue liderado por el legendario ingeniero Clarence Kelly Johnson y su equipo de los Skunk Works. Las pruebas iniciales se realizaron en Groom Lake, el corazón del Área 51, debido a su aislamiento y su clima seco que favorecía las operaciones. El éxito del U-2 fue inmediato y secreto. Capaz de volar a más de 21 kilómetros de altura, era prácticamente invisible para los radares de la época. Pero cuando uno de estos aviones fue derribado sobre la URSS en 1960, el mundo se enteró de su existencia, aunque no de su origen. Después vino el A-12 Oxcart, el antecesor directo del SR-71 Blackbird. El A-12 fue un proyecto aún más ambicioso: alcanzar velocidades supersónicas sin ser detectado. Volaba a más de Mach 3 y utilizaba titanio en su estructura, un metal tan difícil de manipular que Europa tuvo que adquirirlo en secreto de la Unión Soviética. Muchos de sus vuelos de prueba generaron avistamientos de luces en el cielo, alimentando aún más la leyenda ovni alrededor del Área 51. Lo irónico es que esos reportes servían como cobertura. Al culpar a los extraterrestres, se desviaba la atención de los avances militares reales. Pero las aeronaves convencionales eran solo el principio. En los años 80, surgieron rumores sobre un proyecto secreto llamado Aurora. Se decía que Aurora era un avión hipersónico, capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 5, usando una tecnología completamente nueva, motores scramjet o incluso propulsión basada en detonaciones de plasma. Nunca se ha confirmado oficialmente su existencia. Sin embargo, registros sísmicos detectados cerca de Groom Lake coinciden con explosiones sónicas de gran intensidad. Además, testigos aseguran haber visto naves en forma de triángulo desplazándose a altísima velocidad sin emitir sonido alguno. Durante esta misma época, comenzaron a filtrarse informes sobre vehículos de levitación electromagnética, sistemas de invisibilidad óptica, una tecnología que literalmente curvaba la luz alrededor de un objeto, y dispositivos que manipulaban campos gravitacionales. Estos proyectos, aunque parezcan salidos de una novela de ciencia ficción, tienen correlación con varias patentes reales registradas por contratistas del Departamento de Defensa, como Lockheed Martin y Raytheon. Una de estas patentes describe un sistema de propulsión antiinercial basado en la modulación de campos electromagnéticos. La pregunta inevitable es: ¿de dónde proviene toda esta inspiración? Algunos exingenieros, bajo anonimato, aseguran que muchas de estas tecnologías no fueron desarrolladas desde cero. Afirman que se trataba de procesos de ingeniería inversa. En otras palabras, desensamblar objetos recuperados para tratar de comprender y replicar su funcionamiento. Y no eran objetos humanos. De hecho, en documentos desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información, FOIA,
aparecen menciones a materiales de origen desconocido que fueron sometidos a pruebas espectroscópicas, análisis isotópicos e incluso estudios sobre comportamiento energético en vacío. ¿Era esto ciencia avanzada? ¿O el intento desesperado de comprender una tecnología ajena al planeta? Sea como sea, estas operaciones eran llevadas a cabo en silencio absoluto, en hangares ocultos dentro de montañas artificiales, accesibles solo a personal con autorizaciones superiores al nivel Top Secret. Incluso dentro del mismo complejo, los equipos de trabajo eran compartimentalizados. Nadie sabía qué hacía el grupo de al lado. A lo largo de las últimas décadas, han sido pocos los que se han atrevido a hablar, pero cuando lo hacen, sus palabras estremecen, no solo por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. La mayoría lo hace con la voz baja, la mirada vacía y un miedo evidente. No están contando una historia. Están liberándose de un peso que han llevado en silencio durante años. Uno de los testimonios más conocidos es el de Bob Lazar. En 1989, Lazar apareció en una entrevista televisiva con el rostro oculto, afirmando que había trabajado en una instalación llamada S4, cerca del Área 51. Según él, su labor era estudiar una nave de origen no terrestre mediante ingeniería inversa. Describió en detalle cómo funcionaba el sistema de propulsión, una nave con un reactor alimentado por un elemento que no figuraba en la tabla periódica de ese momento, el famoso elemento 115, capaz de generar un campo gravitacional para propulsarse. Con el tiempo, muchos detalles de su historia fueron cuestionados. Algunos registros académicos suyos desaparecieron. Su historial laboral fue negado y fue acusado de inventar todo. Pero en paralelo, comenzaron a aparecer datos que validaban lo que había dicho. Documentos sobre S4, testimonios de excolegas y, finalmente, la confirmación científica de que el elemento 115 podía existir bajo condiciones de laboratorio. Otro testimonio relevante es el de David Adair, un prodigio en física que asegura haber sido llevado a una instalación subterránea tras haber diseñado un prototipo de motor de fusión en su adolescencia. Allí dice, vio una nave inmensa que no se comportaba como una máquina, sino como un organismo vivo. Según Adair, el interior de esta nave reaccionaba a la presencia humana. Las paredes parecían respirar, adaptarse a las emociones. Él sugirió que no era una tecnología convencional, sino una forma de vida biomecánica que fusionaba lo biológico y lo artificial. Años más tarde, Boyd Bushman, exingeniero de Lockheed Martin, grabó un video semanas antes de morir donde mostraba supuestas fotos de seres extraterrestres y afirmó que estos colaboraban con científicos dentro del Área 51. Dijo que la base tenía tecnología antigravedad y que los visitantes venían de una estrella a 68 años luz de la Tierra. Bushman hablaba con calma, sin intención de convencer. Solo quería dejar constancia, y su currículum en el mundo aeroespacial era difícil de refutar. Trabajó en desarrollo de misiles, propulsión y tecnologías secretas durante más de 3 décadas. Hay algo que une todos estos testimonios: la consistencia de ciertos elementos, la presencia de tecnología que desafía la física conocida, la existencia de instalaciones subterráneas separadas del complejo principal y, sobre todo, la idea de que no están solos, de que hay seres no humanos involucrados. Muchos denunciantes coinciden en un punto clave: el aislamiento psicológico. Una vez dentro, nadie tiene contacto con el exterior. Se les monitorea constantemente
Sus conversaciones son grabadas, sus movimientos restringidos. Y cuando salen, si es que lo hacen, firman contratos de silencio de por vida. Lo que acabamos de explorar es solo el inicio. El Área 51 es más que un lugar oculto en el mapa. Es la puerta de entrada a secretos que podrían cambiarlo todo. Y si crees que lo que viste hasta ahora fue impactante, espera a lo que viene. En el próximo capítulo, nos adentraremos en testimonios explosivos, documentos que nunca debieron salir a la luz y tecnología que no pertenece a este mundo. Así que suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate para descubrir lo que durante décadas se nos ha ocultado.